Hola, soy María Gómez, soy pedagoga, especialista en atención temprana y en psicomotricidad, y soy una de las fundadoras de REGADE, Red Gallega de Desarrollo Infantil y Atención Familiar, y trabajo desde algunos años en mi centro de desarrollo infantil. ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de la importancia de los prerequisitos para el aprendizaje de la lectura. Os aconsejo que os quedéis porque mucha gente desconoce cuáles son los inicios del aprendizaje y qué es necesario aprender. Pues comenzaré hablándoos de qué son los prerequisitos. Los prerequisitos son habilidades previas necesarias para que podamos afrontar con éxito los aprendizajes, y en este caso el aprendizaje de la lectura. Y es importante conocer cómo es la secuencia, porque todos los niños van a pasar por las mismas etapas, pero cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Y además, muchos niños, cuando llegan a los centros escolares, ya han tenido una historia personal que no sigue, donde han realizado saltos evolutivos y no siguen este desarrollo de una manera completa. Además, si conocemos cuáles son estos prerequisitos importantes para el aprendizaje de la lectura, podemos detectar en los niños deficiencias, alteraciones, disarmonías, que nos van a ayudar a intervenir de una manera temprana y de esta manera paliar o intentar, en algunos casos, solucionar estos problemas. Además, es necesario conocer cómo es el desarrollo de las habilidades tempranas para hacer un aprendizaje con éxito. Todos los niños siguen dos evoluciones desde que nacen. Una es la evolución filogenética, o sea, el niño va a pasar por todas las etapas que ha pasado en la humanidad, desde los primeros hombres hasta la actualidad, lo que pasa que lo va a hacer a un ritmo de vértigo. Y también los niños van a pasar otra evolución, que es la evolución ontogenética, que es la suya propia, desde que el óvulo es fecundado hasta que se convierte en un adulto. Entonces, en estas evoluciones todos los niños van a seguir este desarrollo, y muchas veces se producen saltos, y fundamentalmente estos saltos ocurren en los 2 y 3 primeros años de vida, antes de que los niños accedan a la escuela infantil. Por eso es muy interesante que tanto los padres como los educadores conozcan cómo es este desarrollo. En la evolución ontogenética, pues el niño va a pasar y su cerebro va a pasar por todas estas etapas, sobre todo en estos 2 primeros años de vida. El niño va a ponerse de pie, como hizo el hombre, va a aprender a manipular con sus manos, la aparición del lenguaje, y posteriormente es cuando va a aparecer la escritura. Esto al hombre le ha llevado muchísimos años, y nosotros actualmente estamos interviniendo de una manera muy temprana en el aprendizaje de la lectura, pensando que cuanto antes intervengamos, mejor va a ser el aprendizaje. Esto es un error. Haciendo un barrido de los prerequisitos, pues ayudaremos a que el sistema nervioso se prepare para las adquisiciones y aseguraremos que este desarrollo madurativo se produzca sin saltos. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de los niños es que no tienen una inteligencia, sino, como sabemos por las inteligencias múltiples de Gardner, pues hay distintos tipos de inteligencia, como es la inteligencia musical, cinética, visoespacial, la inteligencia lingüística, matemática, y lo que consideramos como la inteligencia emocional, que es la inteligencia intrapersonal, cómo manejamos las emociones, y la interpersonal, que es cómo nos relacionamos con los demás. Pues estas inteligencias no se desarrollan al unísono, o sea, no todas siguen el mismo ritmo y el mismo patrón, porque depende muchísimo, pues por un lado, del paquete que reciben como herencia, del ambiente, de los estímulos que tengan y de los intereses de los niños. O sea, si tuviésemos que dividir a los niños en 2 grupos, que es algo muy reducido, podríamos hacer 2 grupos. Uno serían los niños hipotónicos, que nacen con un tono postural muy relajado, muy tranquilo, son los bebés plácidos y bonachones, y otro serían los niños hipertónicos, que son niños que nacen
muy activos, que interactúan mucho con el medio. Ya desde que nacen, en estos dos estilos de niños, que podríamos englobar pues, a todos los niños y niñas, vamos a ver que hay diferencias en su maduración. Los hipertónicos se van a especializar en el desarrollo motor y en la manipulación y en la inteligencia visoespacial, y en cambio los hipotónicos pues van a tener un mejor desarrollo pues de la inteligencia lingüística y la inteligencia emocional, porque van a prever, van a observar, y esto va a hacer que su interacción con el medio sea mejor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que actualmente tenemos muchísima prisa en que los niños consigan todas las adquisiciones, y ya desde que son muy chiquititos, pues sin querer el medio y el entorno nos somete pues a una carrera por llegar lo más rápido y completo pues a los objetivos. Yo os quiero animar a que cambiéis esta mirada sobre los niños y sobre los bebés, porque es necesario presentarles, los niños aprenden a través de retos. La inteligencia es la capacidad que tenemos para resolver problemas, y lo que hacemos con nuestros niños y niñas pequeños, cuando son pequeños, es facilitarle las cosas mucho, y entonces los niños evitan situaciones o no tienen experiencias por las que pueden desarrollar pues, estas habilidades y estas inteligencias. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo como padres y como educadores, lo que queremos todos es que sean felices. Y para que sean felices, los niños tienen que ser seguros e independientes. Y actualmente lo que estamos haciendo con muchos de nuestros niños y niñas es hacerlos muy dependientes, porque ellos no son capaces de enfrentarse a retos que les propone el entorno. ¿Cuáles son los primeros retos que tenemos que proporcionar a los niños? Pues son los retos motores. Os voy a hablar de qué requisitos, porque os comenté que hay unos requisitos previos para desarrollar el aprendizaje y el aprendizaje de la lectura en especial. Estos prerequisitos, el primero y fundamental, sería establecer un vínculo emocional. Eso lo saben todos los padres y las madres y las profesoras de educación infantil, porque es lo que hacen, que lo que primero cuando llega el niño, tanto a la vida como a la escuela, pues es establecer esa relación de afecto y de seguridad para que el niño quiera vincularse y quiera después explorar. Y ahí tenemos que dedicarle un tiempo a establecer los biorritmos de sueño y de alimentación. Llevamos una vida muy acelerada. Es muy importante tener unos tiempos de calidad, unos tiempos de descanso y también unos tiempos de actividad, pero no sé por qué en los niños pequeños parece que prima pues el hacerlo todo rápido, cuantos más estímulos tengan mejor, y lo que vemos y lo que probamos, y yo os lo digo pues desde la experiencia, que cuanta más calma, más tranquilidad y más seguridad le demos a los niños, ellos van a desarrollar sus habilidades de una manera mucho más adecuada. Otro de los prerequisitos fundamentales es el desarrollo psicomotor. Dentro del desarrollo psicomotor, pues consideramos importante la organización dinámica, o sea, sería el desarrollo de la motricidad global, del desarrollo de la motricidad fina, el equilibrio, la organización espacio-temporal y el ritmo, la lateralidad, y otro apartado dentro de los prerequisitos pues estarían la organización perceptiva, la organización áptica, visual y auditiva, y sobre todo también fundamental en el aprendizaje de la lectura es el prerequisito del lenguaje y las habilidades cognitivas. Anteriormente había hablado del primer prerequisito, que es la vinculación emocional, y entonces para que se entienda de una manera pues, más práctica, os voy a hablar de cómo se produce el desarrollo en 0,3, porque es una de las cosas que hemos observado en nuestra intervención infantil, que muchas veces pues, los niños se saltan etapas cuando acceden a la escuela infantil,
y ya se puede detectar en estos primeros momentos que hay saltos madurativos. Y entonces, dentro del desarrollo psicomotor, os había comentado que podíamos diferenciar a los niños en dos estilos, el estilo hipotónico y el estilo hipertónico. Entonces, estos niños, estos dos grupos van a pasar todos por la misma maduración, van a seguir la ley próximo-distal, entonces en que su maduración va a ir desde la cabeza a los pies. Este proceso se consolida o se desarrolla hasta los 7 años, pero es muy importante, el primer objetivo de especie para los niños es la puesta en pie. Y los niños en el primer año de vida se saltan muchos, pues este estadio de vivencia corporal, y ahí ya aparecen pequeñas disarmonías. Entonces, la primera adquisición que van a hacer los bebés es el mantener la cabeza erguida y van a disociar la cabeza del cuerpo. Nosotros observamos en primaria que muchas veces hay niños que han pasado directamente de estar tumbados a estar sentados y ponerse en pie. Y cuando realizan movimientos trabajan en bloque, no han disociado la cabeza de los hombros, no han disociado la cintura de su cuerpo, y entonces trabajan en movimientos en bloque, y esto interviene muchísimo pues, para lo que es los seguimientos visuales y el aprendizaje de la lectura. Y también en el proceso de aprendizaje otra ley importante es la ley próximo-distal, y entonces lo primero que madura es lo que está cerca de la columna vertebral, y lo último son los movimientos delicados de las manos. Por eso los niños aprenden a escribir con 6 años y no antes. Y también observamos que como no han vivido esta etapa de suelo, pues hay muchos niños que trabajan con posiciones muy forzadas, con su brazo pegado al cuerpo, con una prensión muy grande en el útil, y esto desarrolla pues, problemas en disgrafías en los niños un poco mayores. Por eso es fundamental que nuestros niños pasen los 2 primeros años de su vida en el suelo, pero esto en la sociedad occidental está muy mal visto. Tú le dices a unos padres que tienen que jugar con sus bebés en el suelo y les parece tremendo. Esto es una diferencia, por ejemplo, de las culturas japonesa, donde viven en el suelo, conectados con la tierra, y nosotros que todo es como que trabajamos desde la parte mental. Entonces yo lo que os animo como docentes y como padres es a que invirtáis un poco de tiempo en estas primeras etapas, y si no, pues en la escuela infantil lo que hay que hacer es un barrido de este desarrollo psicomotor de los 2 primeros años, para que los niños hagan en su sistema nervioso pues este cableado para que se pueda hacer una buena consecución de sus bases. Entonces, nosotros generalmente a los bebés parece que tenemos que enseñarles a moverse. Esto es un error muy grande. El único movimiento que tenemos que enseñar a los bebés es a voltearse. O sea, dentro de los prerequisitos motores, la primera consecución que tenemos que presentar es que el niño haga una buena coordinación ojo-mano, porque al principio el brazo va a ser el motor del movimiento. Entonces, lo único que vamos a enseñarle, y vamos a trabajar mucho desde los laterales, porque con los bebés trabajamos mucho de frente, y esto hace que los niños pues, no crucen la diagonal. Entonces, a partir de los 3 meses tenemos que intentar jugar con los bebés en el suelo y que sean capaces de conseguir con su mano objetos y aprender a voltearse. Ese es el movimiento que tenemos que enseñarle, y cuando estén en boca abajo, nosotros tenemos que enseñarles a girarse en círculo. ¿Por qué? Porque también los niños tienen 2 hemicuerpos. Cuando trabajan con el hemicuerpo derecho se está estimulando el hemisferio izquierdo, cuando trabajan con el hemicuerpo izquierdo están trabajando su hemisferio derecho. Entonces, en esta etapa de suelo, en este arrastrado circular, es de las primeras conexiones contralaterales, porque los niños cuando se giran hacia la derecha van a empezar a flexionar la pierna izquierda, y cuando se giran hacia la izquierda van a flexionar la pierna derecha,
Y entonces de esta manera vamos a enseñar a los niños esos movimientos iniciales contralaterales. Es lo único que tenemos que enseñar a los bebés. El resto es proponerle actividades motoras. En los prerequisitos habíamos hablado de la lateralidad. Los niños cuando nacen no tienen control de ninguna parte de su cuerpo, están inmersos en el mundo de los reflejos. Hay unos primitivos que tienen que desaparecer y hay otros que son un poco pues, lo que la naturaleza les ha dado para salvaguardar la vida, que sería, pues, por ejemplo, el reflejo de paracaídas, los reflejos laterales. Todos estos reflejos le van a ayudar al niño a la puesta en pie y van a favorecer que después se mueva de una manera mucho más segura. Pues como os comentaba, los niños tienen estos dos semicuerpos y entonces si nosotros les estimulamos este volteo y que trabajen tanto con el lado derecho como con el lado izquierdo, los bebés van a poner su cuerpo en movimiento y van a descubrir de los dos semicuerpos cuál es el dominante, con cuál realizan mejor las actividades, y nosotros tenemos que estar muy atentos porque si vemos que siempre realizan unos patrones con un hemicuerpo, tendremos que proponer que lo hagan hacia el otro lado. Después los bebés se van a arrastrar hacia atrás, después aprenderán a arrastrarse hacia adelante, se van a poner a cuatro patas y desde aquí se van a sentar. El motivo por qué los bebés no gatean es precisamente este, que los adultos los sentamos. Porque generalmente cuando tienen 6 meses, una de las recomendaciones y una de las preguntas que se hacen en la maduración es: ¿está el niño preparado? ¿Ya sostiene parte de su cuerpo? ¿Es capaz de permanecer sentado? Y entonces lo que se hace es sentar a los bebés. Eso es un ejemplo de cómo nosotros anticipamos etapas y facilitamos, que igual que ocurre con enseñarles a sentarse, ocurre con todas las habilidades que desarrollan los niños, y es que lo facilitamos tanto que el niño no lo aprende a hacer de una manera autónoma, porque el niño se va a poner a cuatro patas, es el inicio del gateo y desde ahí se va a sentar. Los niños, si los sentamos, tienen uno de los primeros objetivos de especie, que es tener las manos liberadas para jugar, para interactuar, y como eso les produce placer, pues los niños van a preferir estar sentados que estar en el suelo, porque el suelo es complicado, es difícil, les cuesta. Entonces sí tenemos que hacer esta inversión en tiempo pues para que ellos se descubran el movimiento y se animen. Las vivencias, el primer año de vida, los niños se van a centrar mucho en su cuerpo, este es su interés, y una vez que ya consiguen una marcha autónoma, que puede ser un arrastrado, un gateo o una puesta en pie, es cuando los niños pasan a otra etapa, que sería la etapa de investigación del entorno. Y ahí los niños descubren el espacio, porque ellos van a ver las cosas que están cerca, que están lejos, que tienen encima, que tienen debajo, las cosas estrechas, las cosas anchas. Todos estos conceptos espaciales primero los tienen que vivir en el cuerpo para que después los puedan simbolizar o los puedan entender de una manera mucho más abstracta. Y lo que vemos es que los niños pues les enseñamos todos estos conceptos en un papel. Y para que ellos se ubiquen en el papel, el proceso es: primero lo vivo en mi cuerpo, después lo vivo en el entorno y después ya es cuando paso al papel. Y nosotros es que estamos trabajando siempre, os vuelvo a insistir, desde lo mental, y tenemos que trabajar desde lo corporal. Os voy a hablar mucho de estas primeras etapas porque después en educación infantil sí que se sigue trabajando mucho el control del movimiento, porque tenemos que el niño aprende moviéndose y después tiene que aprender a moverse para que desarrolle la cognición. Esta primera etapa, que es, porque si dividimos el desarrollo infantil de 0 a 6 años, los 2 primeros años son sensoriomotores y de los 2 y medio a los 6 pues es simbólico preoperatorio. Pues los 2 primeros años preparan al niño para que tengan experiencias, para que su sistema nervioso tenga las experiencias necesarias para poner a disposición las habilidades.
Entonces es fundamental que los niños aprendan a ponerse en pie de una manera segura, porque esto va a determinar el conocimiento del entorno. Además se ve otro salto madurativo, porque lo primero es que el niño aprenda a moverse y aprenda a establecer una relación con el entorno próximo, pero lo que tiene que conseguir es una puesta en pie segura. Esto lo vemos si vamos a un parque, podemos ver dos estilos de niños, unos niños seguros e independientes y los niños inseguros y dependientes. Los seguros e independientes son aquellos niños que han pasado por una etapa de suelo completa, tienen todo el sistema de equilibración bien conseguidos, miden las distancias, porque los niños en esta etapa, antes de ponerse de pie, en el gateo, en el oseo, los niños van a ver las distancias, van a comprobar el tiempo, qué es lo que tardan en llegar a un lugar o lo que tardan en desarrollar un movimiento, y todas estas experiencias perceptivas, que es otro prerequisito fundamental, que es la percepción visual y auditiva, la tienen que hacer pues, en entornos naturales. Nosotros es un poco fuerte y a lo mejor suena como que nos estamos cargando el desarrollo temprano con la incorporación de las tecnologías. Los niños, como os decía anteriormente, tienen que pasar por los estadios madurativos que ha pasado el hombre, tiene que aprender a ponerse de pie de una manera adecuada, tiene que vivir el entorno, y los niños y los bebés pasan mucho tiempo sentados. Lo que tendríamos que proporcionarle son entornos naturales, como puede ser un parque, una playa, el bosque, el campo, la calle. Antes los niños pasaban gran parte de su día en la calle, jugando. La herramienta fundamental del aprendizaje en general es el juego, y los niños jugaban muchísimo con su cuerpo. Este estilo de actividades se ha perdido, y sobre todo se ha perdido en 0-3. Después ya sí que las familias se ocupan que los niños pues tengan actividades motrices, pues van a actividades reguladas como es natación o como son pues los deportes, que es fantástico y que hay que invertir. O sea, los niños tienen que hacer actividad física todos los días, pero lo fantástico sería proporcionarles estas experiencias en entornos naturales. Ahí, por ejemplo, la percepción visual, áptica, auditiva es perfecta, porque los niños están poniendo con su movimiento e integrando pues, planos visuales diferentes. Ellos están aprendiendo a trabajar de manera binocular, porque sus ojos fusionan imágenes cerca, lejos. Bueno, una curiosidad, las personas que pasan mucho tiempo en las cárceles pierden agudezas visuales porque están trabajando en espacios muy cortos. Por eso os insisto que todo lo que podáis hacer en espacios naturales es perfecto. En un entorno natural hay muchos estímulos auditivos donde los niños pueden localizar, ubicarse, saber de dónde vienen pues esos sonidos. Por eso que estos prerequisitos básicos, simplemente con utilizar los juegos tradicionales de toda la vida, es que os acordáis de cuando jugábamos a la comba, a la pelota, a las tabas, a la goma. Todas estas, tenemos que recuperar todos estos juegos, porque ahí el niño va a desarrollar estas habilidades motrices. Otro prerequisito fundamental, como todos sabemos, pues es el desarrollo del lenguaje. El lenguaje va a estar presente ya desde el momento del nacimiento, y entonces, ¿cómo podemos favorecer esta habilidad? Pues utilizando muchísimo, en las primeras etapas, utilizando muchísimo el sentido común. O sea, si tuviésemos que decir cuál es la herramienta, es el juego, y entonces con los niños pequeños pues es hablarles mucho, cantarles mucho. O sea, si lo vemos relacionado con las tribus primitivas, la música siempre ha estado inserta en la vida de las personas, y los primeros ritmos que los niños aprenden están relacionados con los ritmos cardíacos, son los ritmos que nos energizan, y entonces todo lo que podamos hacer
con canciones, trabalenguas, rimas, poesía. Os aconsejo las poesías de Gloria Fuertes, que son fantásticas para trabajar la conciencia fónica, adivinanzas, jugar con lo que hablamos, jugar con el niño. Y el último prerequisito, que está impregnado de todos los anteriores, sería la cognición, el desarrollo cognitivo, que serían las nociones de conservación, de seriación. Todas estas cosas los niños, ¿cómo las aprenden? Pues a partir de su experimentación, con los elementos que tienen delante. Entonces, si tuviese que resumir mi ponencia, ¿qué os diría? Pues es, ¿cuál es vuestro objetivo? Ponerle retos a vuestros niños y a vuestras niñas. Estos retos, en las primeras etapas, tienen que ser retos motores, ponerle las cosas un poco complicadas. Hay que conocer cuál es el momento de desarrollo en el que está y proporcionar un objetivo un poquito más elevado, pero muy poco, y proporcionárselo por distintas vías, y va a ser el niño el que lo consiga. Bueno, pues por último me gustaría agradecer a Supertics Leo Bien la oportunidad de esta ponencia y también a la Asociación Española de Comprensión Lectora. Encantada de estar con vosotros. Gracias.